Cuando el dominio y el alcance de una función a menudo se pueden realizar en más de una manera, y la mejor manera se basa realmente en cuánto sabes sobre una función dada. Independientemente de este objetivo se da una función. Necesitamos ser capaces de encontrar el dominio y la gama. Vamos adelante y revise qué dominio y rango. El dominio de una función es un conjunto de todos los x valores o entradas de los puntos en el gráfico. Puedes pensar en el dominio como una sombra curva en el eje x o cómo se comporta de izquierda a derecha. Echemos un vistazo a esto abajo. Si le pregunto cómo se comportó este gráfico solo de izquierda a derecha o si traté de sombrar esto en el eje x, puedo preguntarle, ¿cuál es el punto más izquierdo? Y puedes ver este punto aquí es el punto izquierdo. Si proyecto esto en el eje x, terminaría aquí. Y si le pregunta lo mismo sobre el punto más derecho en el gráfico, eso estaría aquí. Proyectando en el eje x, aterrizaría aquí. Y, por supuesto, todos estos otros puntos de la función se proyectarán a lo largo de esta intervalación en el eje x, y de hecho este intervalo de 0 a 3 hexasiemens nuestro dominio. La gama se hace de modo similar, excepto ahora, vamos a estar preocupados por sus valores. El rango de una función es el conjunto de todos los valores y salidas de los puntos en el gráfico. La gama puede ser vista como la sombra curva en el eje, y o cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si proyecto esta curva en el eje y podría preguntarle, ¿cuál es el punto más bajo en el gráfico? Otra vez, que estaría aquí, pero ahora me proyectaré en el y-axis sobre aquí a -2. El punto más alto en el gráfico es realmente 2 de ellos, pero ambos proyecto sombra en el eje y aquí a +1. Todos estos otros puntos sombrarán en alguna parte de este intervalo entre estos dos valores. Y de hecho, la gama de esta función es de -2 a +1. Como lo hemos mostrado aquí en verde. Echemos un vistazo a una pareja otros ejemplos. Tomemos el dominio y la gama de la siguiente relación. Ok, el dominio otra vez es el conjunto de todos los x valores, por lo que vamos a listar todas las coordenadas x de estos puntos. Ahora si el valor ocurre más de una vez, solo lo listaremos una vez. Tenemos, eso es nuestro dominio. Nuestra gama sería el conjunto de coordenadas y en este caso, tenemos un y 3. Otra vez si ocurre más de una vez, solamente lo listamos una vez, a -3, -1, 3 y 6. Aviso como los listé de menos a mayor, eso es lo que se hace a menudo. Próxima pregunta, ¿es esta relación una función? Y la pregunta ocurre. Recuerde cada x solo puede tener una, y aviso que el valor x de +2 se empareja con dos valores y diferentes, por lo tanto no es una función. Recuerde para que una relación sea una función, cada x valor solo puede tener un y valor. Echemos un vistazo para encontrar el dominio, y el rango de una función dada y f de x igual el valor absoluto de -1. A menudo es más fácil encontrar el dominio y la gama de una función si usted mira su gráfico. Ahora si proyecto esto en el x-axis para encontrar el dominio, algo que usted avisa es que esta función continúa siempre en ambas direcciones. Si intentara proyectar esta función en el eje x, terminaría teniendo una sombra en todo el eje x. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los números reales. Utilizando la notación de intervalo, parecería así. Ahora si traté de proyectar esto en el eje y, o pregunté cómo se comporta este gráfico al subir y bajar a lo largo del y-axis, otra vez, este gráfico proyecto, va para siempre, así que terminaría proyectando todos los puntos en el eje y hasta bajar aquí. Parece así en -1, así que el rango para esta función sería de -1 a más infinito.
Otra forma de pensar en esto, acerca del valor absoluto de x, probablemente puede figurar todo esto solo usando algún razonamiento. Significa si toma el valor absoluto de x, ¿hay alguna restricción en x? La respuesta es no. Puedes tomar el valor absoluto de cualquier número real, por lo tanto, es por eso que el dominio es todos los números reales. Sin embargo, deje saber que el valor absoluto de x solamente rendirá un valor que es 0 o más grande. Y si toma un número que es 0 o más grande y resume en 1, las únicas salidas serán -1 a través de más infinito. Echemos un vistazo al dominio y al rango de una función racional. En realidad voy a comenzar con el método algebraico primero. Si mira el dominio, estamos mirando x valores. Y realmente la pregunta es, ¿hay alguna restricción de qué x puede ser en esta función? Y de hecho, sabemos que no podemos tener un denominador de 0. Por lo tanto, si encuentro el valor de x que hace el denominador 0, puedo excluir esto del dominio. El único valor que no podría ser x sería 1.5 porque si utilizo el valor de 1.5 o 3.2, haría el denominador 0 y ese es el único valor x que haría el denominador 0. Por lo tanto nuestro dominio sería todos los reales, excepto 1.5. Y utilizando la notación de intervalo, lo expresaremos de esta manera. Ahora para determinar la gama algebraicamente, este es un poco desafío pero tienes que tener un tipo de razón basado en lo que sabes sobre cómo se comportan las fracciones. ¿Qué pasará con el valor de f de x a medida que x sea realmente grande? Guión se va a quedar a las 5. El denominador va a ser más grande. Así que si tengo una fracción con un numerador fijo y un denominador en incremento, realmente va a aproximar el 0. No nunca llegará, pero se aproximará al 0. Por lo tanto, la gama sería todos los números reales, excepto 0. Aproximaría 0, pero nunca realmente llegaría. El dominio real y el rango y compártalo al gráfico. Recuerde que dijimos que para encontrar el dominio de una función, lo proyecta a lo largo del x-axis o pregunte cómo se comporta de izquierda a derecha. Aviso de cómo todos estos puntos aquí se proyectarían en el x-axis, pero justo aquí hay un poco de descanso donde no hay un valor para proyectar en el x-axis. Y entonces recogería y proyecta en el eje x de esta manera. Y de hecho lo que hemos encontrado es este valor que falta sería el 1.5. Porque es lo que hace al denominador 0. Ahora, sucede una cosa similar cuando proyecto esto en el eje y, porque todos estos puntos se proyectarían en el eje y. Y de nuevo hay descanso aquí en y igual 0, y luego sería proyectado de nuevo en el eje, y así que todos los valores excepto 0 estarían en nuestra gama como encontramos aquí. Ahora, esto es un truco y va a tomar algunas prácticas, pero espero que ayude. Echemos un vistazo a uno más. Echemos un vistazo al método algebraico nuevamente. Lo que sabemos sobre el valor absoluto de algunos argumentos es que el radicando el número debajo debe ser mayor o igual a 0. So 4x más 2 debe ser mayor o igual a 0, y esto nos daría nuestro dominio. Entonces, si resta 2 dividido por 4, vamos a obtener x es mayor o igual a -1, 2. Y de hecho si lee el gráfico aquí, puede ver, es muy difícil leer. Pero comienza aquí justo a -1, 2. Proyectándolo en el eje x, otra vez tendría el dominio mirando algo así. Así que nuestro dominio comenzará en -1, 2 e irá al infinito. Bueno. Ahora, si miramos la gama, tipo de en un método algebraico, otra vez, sabes que cuando tomas la principia raíz cuadrada, el menor valor que puedes obtener es 0, y todo lo otro tiene que ser positivo. De hecho, nuestra gama sería de 0 a más infinito. Relacionando esto con nuestro gráfico si proyecto esto en el eje y, todos estos puntos proyectarían aquí. Ahora, este gráfico continúa para siempre para arriba. Y la pregunta es, ¿cuán bajo va?
va tan bajo como este punto aquí que, de nuevo, estaría en cero en el eje Y hay nuestra gama en rojo.